Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Yo soy Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy es un placer nuevamente volverme a dirigir a ustedes. Hoy quiero hablar sobre qué significa volver la otra mejilla. ¿Puede un cristiano defender sus derechos? ¿Puede defenderse verbalmente? ¿Puede reafirmar su personalidad? ¿O debe ceder siempre y volver la otra mejilla? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de la conducta asertiva. Quiero aquí hacer un cuento. Es imaginario, pero creo que va a dar un ejemplo de lo que estoy hablando sobre las conductas. Evelyn pesa 50 libras de más. Ya está penosamente consciente de ello. Y en una fiesta en que fueron ella y su esposo a una fiesta de unos amigos del matrimonio, su esposo se ha pasado la noche bromeando acerca de su gordura, y aunque Evelyn exteriormente se ha reído y ha seguido la broma, por dentro se ha sentido profundamente herida y humillada, con ganas de llorar. Y durante el viaje de regreso a su casa, a Evelyn se le presentó un desesperante dolor de cabeza. Al llegar a su casa tomó 2 aspirinas o 2 acetaminofén, paracetamol, lo que como ustedes le llamen en su país de origen, y se fue a acostar sin siquiera darle un beso de buenas noches a su esposo. Al amanecer del día siguiente, ella fingió dormir y su esposo se marchó al trabajo sin despertarla. Evelyn se pasó el día sumida en una negra depresión. Y para consolarse un poco, hacía frecuentes viajes a su nevera o refrigerador para comer un poco de las golosinas de las que ella tenía allí. Y eso es una experiencia muy generalizada. Al igual que Evelyn, casi todos nosotros pasamos por experiencias humillantes que nos hieren profundamente y que tal vez nos dejan cicatrices permanentes. Casi todos alguna vez nos hemos visto en una situación en la que hubiéramos deseado defender nuestros derechos y decirle a los demás que no podían pisotearnos así, pero no lo hicimos. En cambio, nos quedamos sintiéndonos vejados, resentidos, secretamente furiosos y bastante más que deprimidos. A muchos de nosotros nos falta la decisión para decirle que una negatividad, un no a un vendedor ambulante que se nos presente, o para ponerle límites a las acciones de un vecino desconsiderado, o para decirles que no a nuestros amigos que insisten en sobrecargarnos de nuevas responsabilidades en alguna sociedad local. Cuando ya nuestro tiempo y nuestras energías no alcanzan para más. Algunas veces
Si nos atrevemos a decirle a nuestro compañero de viaje que haga el favor de subir los cristales de la ventanilla del carro, porque estamos acatarrados o agripados, y el viento nos molesta, y hasta dudamos antes de pedirle a alguien que se encuentra al otro extremo de una mesa, que tenga la bondad de pasarnos la sal o la mantequilla o cualquier otra cosa que haya en la mesa. Por esa timidez nuestra, muchas veces nos vemos atrapados en situaciones cargosas creadas por otros. Y por lo mismo que nos vemos obligados a actuar en contra de nuestra voluntad. Nos sentimos sumamente irritados y resentidos, pero no nos atrevemos a expresar esos sentimientos, y esto nos produce mayor frustración, mayor irritación y depresión. Algunas mujeres especialmente viven bajo la impresión de que ellas no tienen derechos. Han sido adoctrinadas en la idea de que siempre deben, a toda costa, complacer a los demás, a sus esposos, a sus hijos, a sus padres, a su suegra o suegros, vecinos y directivos de cualquier asociación a la que pertenezcan. Estas mujeres se sienten constantemente bombardeadas por demandas conflictivas, llenas de obligaciones irreconciliables entre sí, y no pueden cumplirlas todas. Se sienten convertidas en peones de ajedrez sin voluntad propia, movidas o empujadas por el capricho de los demás. Y les parece que no tienen el derecho de expresar lo que quieren en una situación dada. Pero, ¿no es el martirio algo cristiano? Tal vez usted se pregunte si no es deber del cristiano en comportarse siempre con esa mansedumbre, anteponiendo los deseos de otros a los suyos propios. ¿Acaso no está el cristiano supuesto a volver la otra mejilla? ¿A sufrir y aceptar las ofensas? Conviene que examinemos este tema con un poco de detenimiento. Hay 3 tipos de estilos básicos de comportamiento que los expertos han definido. El primero, pasivo. El segundo, agresivo. Y el tercero, asertivo. Cuando Evelyn toleraba que su esposo bromeara a costa de su gordura, sin hacer nada por defenderse a sí misma, ella estaba actuando pasivamente. Ella estaba permitiendo que otra persona violara sus derechos. Los estudiosos de las ciencias sociales han descubierto que la conducta pasiva crónica engendra todo tipo de dificultades emocionales y conduce a una deficiente salud mental. Si Evelyn hubiera actuado agresivamente, quizás hubiera convertido una noche de fiesta en una batalla conyugal, señalando ante los demás en forma discreta o no tan discreta los posibles efectos de su esposo, o defectos, mejor dicho. Hubiera devuelto ofensa por ofensa, dejando a su esposo humillado y en ridículo. A veces sucede que la persona habitualmente pasiva, como todos sabemos, termina por estallar. Un día le llega la última gota de agua que desborda el vaso y entonces sobreviene la explosión. De modo que esa persona actúa
en una forma agresiva, ciega por el deseo de venganza, pisoteando inmisericordientemente los derechos de los demás. La conducta agresiva, por lo general, es socialmente aceptable, no es socialmente aceptable, mejor dicho, y tampoco suele ser cristiana. El devolver mal por mal es una actitud negativa, descortés y nociva. Los que habitualmente actúan en forma agresiva tampoco pueden ser calificados, en el fondo, como mentalmente sanos de verdad, aunque lo parezcan. La tercera forma de conducta, la asertividad, es la más atractiva. Si Evelyn hubiera actuado asertivamente, es posible que durante el curso de la fiesta hubiera permanecido callada. Sin embargo, al regresar a su casa, o tal vez al día siguiente, hubiera hablado con su esposo de una manera amable, pero firme. Le hubiera dicho, por ejemplo, que ella aceptaba y comprendía el deseo de él en cuanto a que ella rebajara de peso. Pero le hubiera señalado que ella también estaba consciente del problema, que la perturbaba en una forma penosa y que estaba haciendo su mejor esfuerzo para perder unas libras. Le hubiera dicho que a ella no le gustaba verse avergonzada o ridiculizada en frente de sus amigos. Le hubiera indicado que la conducta de él le había herido, deprimido y frustrado, incluso impulsándola a comer más en busca de un escape psicológico. Y todo esto se lo hubiera dicho en privado, en una forma reposada, tranquila, sin ofenderlo, pero sí con firmeza. Le hubiera hecho saber que ella no le gustaba ese tipo de conducta por parte de él, indicándole que la misma podía convertirse en fuente de futuros conflictos. Pero aquí la pregunta, ¿fue Cristo asertivo? Vuelven a surgir las dudas. ¿Es la conducta asertiva la que debe seguir un cristiano? ¿Acaso Jesús no se humilló y mansamente permitió que le crucificaran sin alzar la voz para defender sus derechos? La Biblia, sin embargo, nos demuestra que Cristo sí actuó en una forma asertiva. Cristo sí defendió sus derechos, no permitiéndoles a sus acusadores que le sacrificaran antes de tiempo, que él voluntariamente había escogido para dar su vida por la humanidad. Ahora vayamos a Lucas, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Y aun cuando hubo llegado su hora de morir, él reafirmó sus derechos legales a no dar información concerniente a sus discípulos, cuando el sumo sacerdote le preguntó acerca de sus seguidores. Veamos lo que él respondió. Ahora vayamos a Juan, capítulo 18,
Aquí vamos a leer los versículos 19 al 23. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio la bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? A Cristo no le pudieron intimidar para hacerlo renunciar a sus derechos con la bofetada de un funcionario abusador. Es cierto que Cristo fue como cordero al matadero, pero fue por su propia voluntad, no porque los funcionarios palestinos de tercero o cuarto orden tuvieran el derecho legal de compelerlo a actuar así. Ahora pasemos a Juan capítulo 10 y vamos a leer los versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo constantemente reafirmó sus derechos como hijo de Dios, practicando curaciones el sábado, a pesar de las formalistas regulaciones fariseas, e inclusive expulsó a los mercaderes del templo, de la casa de su padre. El apóstol Pablo también se comportó asertivamente cuando se enfrentó a un difícil caso de posesión demoníaca. Ordenó al espíritu del mal que saliera del cuerpo del poseído. Veamos ese relato. Vayamos a Hechos capítulo 15 y vamos a leer aquí los versículos 16 al 40. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotes con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cebo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Cuando esto dio lugar a que fuera encarcelado, sin haber sido condenado por las autoridades judiciales competentes, pero sí golpeado a pesar de la inmunidad legal que le daba su condición de ciudadano romano, Pablo reafirmó sus derechos. Exigió a los magistrados que se disculparan y que le escoltaran personalmente fuera de la prisión. Y cuando cortésmente le sugirieron que se marchara de la ciudad, él discretamente ignoró este requerimiento y entró en casa de Lidia para visitar y confortar a sus hermanos en la fe, hasta que se sintió dispuesto a partir voluntariamente. En otra ocasión, Pablo evitó una golpiza preguntándoles a los funcionarios que querían castigarles si acaso era legal flagelar a un ciudadano romano que no había sido condenado por ninguna sentencia competente. Pasemos a Hechos capítulo 22 y leamos los versículos 22 al 29. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces, ¿volver la otra mejilla? Parece pues que ni Cristo ni el apóstol Pablo volvieron la otra mejilla. En el sentido que algunos interpretan estas palabras de Jesús contenidas en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. ¿Cuál es, por tanto, el verdadero significado de esta frase? Vayamos a Mateo capítulo 5
Y vamos a leer los versículos 38 al 41. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. En este fragmento vemos a Cristo reaccionando ante la ley del talión. La ley de la venganza del Antiguo Testamento, que declaraba que la venganza debía ser apropiada. Entonces ahora pasemos a Éxodo capítulo 21 y leeremos los versículos 23 y 24. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Y dice básicamente lo mismo. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ojo por ojo y diente por diente. Ni más ni menos. Esta ley, que hoy nos parece tan bárbara, en realidad limitaba la cantidad de venganza que una persona podía tomar contra otra. En otras palabras, si un hombre de un golpe le sacaba a usted un diente, usted no podía quebrarle el cuello para hacerse justicia. Pero ahora Cristo está diciendo que la justicia pertenece a Dios. Es decir, que un cristiano debe perdonar antes de exigir la sanción legal específica contra aquel que le ha hecho daño. En otras palabras, adoptar una conducta agresiva contra quien nos ofende es algo que choca con los principios cristianos del Nuevo Testamento. No hemos de devolver mal por mal. Vayamos a Romanos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 17. Aquí Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nosotros más bien debemos perdonar a nuestros enemigos. Aquí, aunque no lo parezca, Cristo está postulando una vez más el tipo de comportamiento asertivo que consiste en estar en control de la situación. Si usted le lleva ante los jueces y le exige su túnica, dele usted 2 prendas de vestir, la túnica y también la capa. La ley del Antiguo Testamento prohibía al acreedor quedarse de un día para otro con la capa o vestimenta exterior de su deudor. Vayamos a Éxodo, capítulo 22, y vamos a leer los versículos 25 y 26. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Así que, y si un correo romano le recluta a usted para que le ayude a cargar la bolsa de la correspondencia por espacio de 1 kilómetro, demuéstrele que usted está complaciéndole por su propia voluntad, yendo con él 1 kilómetro adicional. Los cristianos no hemos de participar en venganzas agresivas, pero Cristo nos está urgiendo a que tomemos control de nuestras propias vidas, usando las opciones o alternativas que
se ofrecen ante nosotros. Si usted cree que tiene control sobre mi vida, porque me despojó de mi túnica, yo le he demostrado a usted que no tiene tal control, ya que además de la túnica le voy a dar también mi capa, y si usted cree que me está esforzando a caminar 1 kilómetro, yo por mi propia voluntad voy a caminar 2. Por consiguiente, si su enemigo tiene hambre, dele de comer. Ahora bien, si el enemigo se apodera de la comida que a usted le pertenece, entonces usted no lo está alimentando voluntariamente. Usted no está volviendo la otra mejilla, ni caminando 1 kilómetro extra. Porque la elección no ha sido suya. El apóstol Pablo animó a los corintios a reaccionar asertivamente frente a los falsos maestros. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 20. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Ahora leamos esto desde el versículo 1, 2 Corintios, capítulo 11, comenzando el versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad. A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en lo que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me detenga o nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Versículo 17. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Hermanos, la implicación es clara. Pablo
estaba diciendo a los corintios que no tenían por qué tolerar a la gente que se aprovechaba de ellos. Al contrario, tenían el derecho de reafirmar su personalidad. Los corintios, sin embargo, estaban actuando en una forma pasiva y servil, alentando así la conducta agresiva de los falsos maestros. Entonces, hay que definir su vida. El ejemplo que Cristo nos dio, por consiguiente, fue un ejemplo de sacrificio voluntario. Pasemos a Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esa es la esencia del cristianismo. Pero, ¿hay amor si una persona le asesina a usted privándole de la vida que usted no quiere sacrificar? La persona demuestra verdadero amor cristiano cuando, sin tener que hacer algo, lo hace libre y voluntariamente, escogiendo compartir lo que tiene con alguien que esté en necesidad. El cristiano no da a regañadientes, ni tampoco porque tiene que hacerlo, sino porque libremente así lo quiere. Y si alguien le hace daño, el cristiano adopta una postura asertiva. Si esa otra persona no obra según sus deseos, el cristiano habrá, de todos modos, mantenido su dignidad y podrá creer que a pesar del resultado, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, 28, que todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Alguna gente dice que el cristianismo contribuye a las neurosis, ya que hace que los hombres vuelvan la otra mejilla, en una actitud no asertiva, con lo que van acumulando un arsenal de frustraciones que en última instancia estallará en una forma agresiva de conducta. Pero, como acabamos de ver, ese no es el verdadero significado cristiano de la frase volver la otra mejilla. Es una interpretación errónea de lo que Cristo quiso decir y de lo que Dios exige de nosotros. El verdadero cristianismo exige la libertad, una libertad que tenemos que mantener porque Cristo nos la dio. Como cristianos asertivos, nosotros podemos, por nuestra propia elección voluntaria, ceder nuestros derechos y renunciar a nuestras posesiones, a nuestro tiempo e inclusive a nuestras vidas para servir a otros. Se nos ha dado la libertad de escoger y el derecho de conducirnos asertivamente. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.